En términos de la importancia de la violencia doméstica contra la mujer, tenemos también algunos otros estudios que se enfocan no tanto en las causas detrás de esta problemática, sino otro tema que es también muy importante, que es las consecuencias, no solo para la misma mujer en términos de su cómo le afecta en salud física o en la parte emocional, sino también para los niños que habitan en un hogar donde hay violencia doméstica, sea como testigos o los efectos que les genera el hecho de tener una madre que está sufriendo las consecuencias de la violencia doméstica. En este sentido, nosotros en un estudio recientemente terminado para el CIES, trabajamos en base a información de la ENDES cómo la violencia doméstica contra la mujer, sea psicológica, sea emocional o física, cómo afecta a los niños en su desempeño en la escuela, ¿no? Hay mucha literatura internacional que muestra que tiene consecuencias sobre los niños en términos cognitivos, en términos emocionales, pero no conocíamos ningún estudio que lo estime en el Perú, y lo que encontramos es que hay un efecto significativo, importante, por igual para los niños y niñas en términos de su progreso escolar. Es decir, niños que son testigos o que tienen madres que sufren de violencia doméstica en sus hogares tienen una probabilidad más alta incluso de repetir el año escolar, lo que va a repercutir en su futuro, y de esta manera hay una consecuencia intergeneracional de la violencia doméstica, no solo para las mujeres, sino a través de sus propios hijos. Una de las brechas estructurales que existe en nuestro país y en América Latina es la que se da en los mercados de trabajo. Las mujeres reciben salarios que son bien inferiores a los de los hombres. En América Latina se ha medido que reciben 17% menos por cada hora trabajada. El dato para Perú no es muy lejano de ello. Perú está muy cerca del promedio, alrededor de 17% también. Y este dato es importante porque aquí estamos comparando con una finura muy particular, hombres y mujeres con una serie de características iguales, edades comparables, ocupaciones comparables, educación comparable, responsabilidades en casa comparables. Pese a tener todas estas características iguales o comparables, las mujeres reciben 17% menos que los hombres. Hay una disparidad bien grande. Y cuando nos ponemos a pensar cuáles son las razones que están detrás de estas disparidades, vemos que una característica importantísima aquí es el trabajo a tiempo parcial y los empleos flexibles en general. Resulta que en las últimas décadas las mujeres han entrado a trabajar a los mercados de trabajo en una gran medida. La participación laboral femenina ha aumentado notablemente y esas son buenas noticias. El otro lado de esta moneda es que las mujeres han tenido que entrar particularmente en los segmentos más flexibles de los mercados de trabajo. Empleo informal, empleo a tiempo parcial, empleo en firmas pequeñas que no necesariamente son las más productivas. Y no solamente son las menos productivas, sino que además sucede que en estos segmentos flexibles de los mercados de trabajo, las brechas salariales son aún mayores. O sea, las mujeres entran a los mercados de trabajo, pero tienen que hacerlo en los segmentos flexibles, pagando unas penalidades salariales que son mucho más altas. Y estos empleos flexibles, o esta participación femenina en los empleos flexibles, se da porque culturalmente todavía existe una serie de normas que hace que en los hogares las responsabilidades sean mayoritariamente femeninas. Para mantener un hogar se requiere más o menos 30 horas de trabajo doméstico. De estas 30 horas, en promedio, las mujeres dedican 80% de las 30, 24. Los hombres toman cargo solo de las otras 6, del otro 20%. Entonces, existiendo estas disparidades tan grandes, tan marcadas dentro de los hogares, ya salir a trabajar, salir a tratar de buscar una paridad, resulta un trabajo cuesta arriba. Un trabajo cuesta arriba que ya se gestó desde nuestros hogares. Y esto nos lleva a pensar en soluciones muy concretas y muy inmediatas. En gran medida, gran parte de las soluciones para la equidad de género en particular, se pueden dar en nuestras casas, además inmediatamente. Bueno, aquí en GRADE, desde el estudio cualitativo de Niños del Milenio, estamos realizando un estudio sobre trayectorias educativas de jóvenes de la Corte Mayor. Y bueno, lo que estamos encontrando es algo que ya se dice en la tendencia internacional, que es el incremento del número de mujeres en la educación superior, ¿no? En Perú, en los últimos años, hemos pasado de un 17.3% del 2005 al 31,7% en el 2014. Y si bien esa es una buena noticia,
Lo que sucede es que el camino que tienen que hacer las mujeres para llegar a la educación superior no necesariamente es un camino fácil o un camino directo. Muchas de estas mujeres tienen que negociar con sus familias para acceder a este tipo de educación, y parte de esa negociación supone que algunas familias que viven en situaciones de pobreza prioricen antes que la educación de las hijas, la educación de los hijos varones, ¿no? Y eso posterga un poco la educación de estas mujeres. Otra cosa con la que hay que negociar también es los recursos económicos. Muchas de estas chicas tienen que enfrentar situaciones difíciles por las cuales tienen que buscar trabajo, y esos trabajos, normalmente asociados a labores domésticas como empleadas del hogar, las pueden exponer a situaciones de riesgo. Por último, otra cuestión que hemos encontrado en el estudio es que los padres que terminan por apoyar a sus hijas mujeres, lo que sí les piden es que no dejen de lado todas las responsabilidades que ellas asumen en el plano doméstico, en sus labores, ya sea dentro del hogar o en actividades familiares asociadas a tareas más productivas como el trabajo en la chacra, por ejemplo.